El rumor comenzó como casi todos los rumores en el metro de la Ciudad de México. Un murmullo compartido entre los vigilantes, un comentario entre risas de los vendedores ambulantes y una advertencia seria de los encargados de limpieza. En la estación Merced, donde las paredes parecían sudar el cansancio y la humedad del tiempo, los trabajadores del metro habían comenzado a hablar de la aparición de algo extraño en los túneles. No era una leyenda urbana cualquiera, era algo real, algo tangible y algo grande. Al principio, la historia era confusa y exagerada, como suelen ser los rumores. Algunos decían que habían visto una sombra del tamaño de un perro grande merodeando en los túneles de mantenimiento. Otros aseguraban que escuchaban ruidos pesados, como patas enormes corriendo entre los rieles, o un rechinar de dientes que hacía eco en las paredes subterráneas. La mayoría de los trabajadores se reía, convencidos de que se trataba solo de una rata más, entre las muchas que infestaban el sistema de transporte. Pero aquellos que habían trabajado en el turno nocturno en Merced sabían que había algo más. Una noche, Jorge, un joven trabajador de limpieza asignado a esa estación, fue uno de los primeros en ver a la supuesta bestia. Estaba barriendo la plataforma, su mente ya acostumbrada al monótono sonido de la escoba deslizándose contra el piso, cuando escuchó algo inusual, un gruñido bajo, casi gutural, que resonaba desde las vías. Levantó la vista, pero no había nadie, la estación estaba vacía. Pensando que se trataba de un sonido de las máquinas, continuó con su trabajo tratando de ignorarlo. Pero el gruñido no cesaba, parecía acercarse cada vez más, y finalmente, cuando decidió asomarse al borde del andén, lo vio. Una sombra enorme, agazapada junto a las vías, con un par de ojos brillantes que lo observaban en la penumbra. Jorge apenas pudo ver detalles, pero lo que alcanzó a distinguir lo hizo retroceder con horror. Una masa de pelo gris y sucio, con una estructura corpulenta y patas del grosor de un brazo humano. La criatura se movía lentamente, como si acechara, y el joven juraría haber visto una larga cola arrastrándose detrás, que serpenteaba entre los rieles. Horrorizado, Jorge soltó su escoba y corrió hacia la salida sin mirar atrás. Al día siguiente, se negó a regresar a la estación Merced. Sus compañeros se burlaron de él, riendo y diciendo que probablemente solo había visto una rata muy grande, pero algunos, los más veteranos, comenzaron a preguntarse si aquello que había visto Jorge no era más que el resultado de años y años de abandono en los túneles. Las historias de criaturas exóticas viviendo en el metro no eran nuevas. Había relatos de cocodrilos que supuestamente alguien había dejado crecer en los túneles oscuros y de arañas tan grandes como un plato, habitantes invisibles de las partes más remotas del sistema. Con el tiempo, los rumores sobre la rata gigante de Merced comenzaron a circular entre los pasajeros. La gente evitaba pasar cerca de las esquinas oscuras de la estación, y los vigilantes comenzaron a reportar más avistamientos de la supuesta criatura. Algunos aseguraban haber visto una silueta enorme moverse a lo lejos, en los túneles sin luz. Otros decían que la habían oído roer cables y devorar ratas más pequeñas con una ferocidad brutal. Las historias se acumulaban, cada una más exagerada que la anterior. La situación se volvió tan alarmante que los supervisores del metro decidieron organizar una expedición nocturna en la estación Merced para dar con la criatura y, de ser necesario, atraparla o exterminarla. Armados con linternas y herramientas improvisadas, varios trabajadores y guardias recorrieron cada rincón de la estación en busca de alguna pista de la rata gigante. Revisaron los túneles, los espacios de mantenimiento, incluso los desagües donde las leyendas aseguraban que crecían estas criaturas de pesadilla. Finalmente, en uno de los pasillos más oscuros y polvorientos, encontraron algo sorprendente: una enorme botarga de una rata, desgastada y sucia, con pelaje falso y rasgaduras en el rostro que hacían que sus ojos parecieran mirar fijamente
a cualquiera que se atreviera a acercarse. Al inspeccionarla, los trabajadores se dieron cuenta de que la botarga tenía años ahí y olvidada, abandonada, probablemente usada en alguna campaña de concientización del metro y luego fue desechada. Sin embargo, lo curioso era que la botarga había sido movida del lugar recientemente, algo que nadie podía explicar, cómo había llegado hasta ese rincón oscuro, y más extraño aún, cómo era posible que tantos empleados aseguraran haber visto a una criatura viva. Los trabajadores empezaron a decir que la botarga estaba maldita, que tenía vida propia, o que de alguna manera inexplicable había cobrado existencia gracias a los temores y al abandono de todos esos años en la oscuridad. Aunque muchos se rieron de esta teoría, algunos trabajadores juraban haber visto la botarga moverse del lugar, aparecer en otros túneles y desaparecer sin dejar rastro. Con el tiempo, el caso de la rata gigante de Merced se convirtió en una historia más de las muchas leyendas urbanas del metro de la Ciudad de México. Aunque la botarga fue retirada, los rumores de criaturas extrañas en los túneles continuaron. Las historias de cocodrilos, arañas gigantes y roedores mutantes persisten hasta el día de hoy, y cada nuevo empleado del metro escucha estas historias como una advertencia. En el fondo, todos sabíamos que el metro tenía sus propios secretos y que quizás esa botarga olvidada y movida misteriosamente era solo la superficie de un terror más profundo, porque en el metro, debajo de la ciudad, donde la oscuridad se extiende sin fin, nunca se sabe realmente qué cosas pueden haber tomado forma en las sombras.